siéntanse libres de anotar sus preguntas para que puedan hacerlas al final y aclarar todas sus dudas. En este espacio queremos recordar que ninguna pregunta es tonta y queremos que haya mucha claridad al final de este taller. Entonces, tómenlo en cuenta. Cualquier duda que surja a lo largo de este taller podrán aclararla al final. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, se me escucha a mí ahora, no sé si me escuchan todo bien. Sí, te confirmo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos en general. Pues mi nombre es Jorge Guerra, en este caso soy su vicejefe en este comité de equidad. Así como lo comentó Sara, pues cualquier pregunta pues a la disposición, pues estaremos para resolvérselas. Ninguna pregunta, como lo dijo Sara, es desaprovechada, ni tonta, ni de ninguna manera, pues, por así decirlo, menos importantes. Creemos que todas las preguntas son importantes para el manejo del torneo, en caso de ustedes, ¿no? Entonces, empezamos con esto, pues, precisamente queremos introducirles más o menos quiénes somos, cómo atendemos y nuestra función en el torneo. Pues más o menos para explicar qué es el Comité de Equidad, es más que nada un organismo autónomo que se encarga de garantizar un espacio libre de cualquier tipo de discriminación, llámense una discriminación como acoso, intimidación o alguna violencia verbal o física. Y también no es más que tiene como objetivo fomentar esos espacios seguros de aprendizaje y discusión para todos los participantes. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora que saben cuál es la función del Comité de Equidad, queremos presentarnos. Tenemos unas fotitos en pantalla. La que les está hablando en este momento es Sara Leonelli, que soy la jefa de equidad. Hace un momento les habló Jorge Guerra, que es vicejefe de equidad. Y también tenemos una trainee de equidad, Camila McPherson, que más adelante se nos va a estar uniendo. Entonces vamos a ser las personas encargadas no solo a lo largo de este espacio de enseñarles los puntos fundamentales del Comité de Equidad y el protocolo que tenemos para seguir a lo largo de este torneo, sino que también vamos a ser las personas que vamos a estar aplicando esas enseñanzas y aclarando cualquiera de las dudas que tengan. Siguiente, por favor. Entonces, antes de hablar de los puntos más relevantes de este protocolo de equidad, que es como el código de conducta o los lineamientos que tenemos que seguir a lo largo de este torneo, tenemos que aclarar 3 puntos fundamentales. ¿A quiénes se le aplica ese protocolo de equidad? ¿Dónde se aplica ese protocolo de equidad? ¿Y cuándo se aplica el protocolo de equidad? Sobre el primer punto de a quiénes se aplica, bastante sencillo, a todas las personas participantes del torneo Procultura de Legalidad, independientemente de si se anotaron como participantes, como personas juezas, si van a ser parte del equipo de voluntariado, si son parte de alguno de los equipos académicos, ya sea de adjudicación, ya sea de tabulación, incluso para las personas que estamos en el comité de equidad, para las personas que son de organización, si les acompañan al torneo docentes o acudientes, también les aplica el protocolo de equidad. Entonces, a cualquier persona que esté en el espacio del torneo, independientemente de si compite o no, se le va a aplicar este protocolo de equidad. Entonces, ¿dónde se aplica este protocolo? En diferentes espacios, todos los espacios del torneo, ya sea para la fase presencial, la universidad donde se accede el torneo o cualquier espacio que se accede del torneo presencialmente, físicamente. También los eventos organizados por organización o en los que participen cualquiera
de las personas participantes que ya mencionamos anteriormente, que seríamos todas las personas que estamos acá, y también en todos los servidores en los que estemos interactuando. Es decir, que este protocolo se aplica, por ejemplo, en esta llamada que estamos teniendo, en la plataforma de Discord, que es donde vamos a tener la fase virtual. También se aplica en WhatsApp, en cualquier espacio que tengamos del torneo, ya sea física o virtualmente, se va a aplicar este protocolo. ¿Y cuándo se aplica? Desde la inscripción del torneo hasta que se acaba el torneo, e incluso si hay alguna investigación en curso al final del torneo o estamos aclarando alguna situación, pues entonces hasta que esa situación termine. ¿Qué quiere decir esto? Que el protocolo de equidad se aplica no solamente cuando están en una ronda compitiendo o cuando están acá tomando un taller, sino que, por ejemplo, también cuando estamos en un receso entre las rondas, si estamos en el horario de almuerzo, ya sea presencialmente o virtualmente, si estamos en un fin de semana y hay interacciones en el grupo, también se está aplicando. En todo momento se está aplicando este código de conducta o protocolo de equidad a todas las personas que estamos acá hasta, como les digo, que termine el torneo. Bien, ahora pasamos a un tema importante, que son las incompatibilidades. Eh, en este torneo se estarán pues, tomando ambas incompatibilidades, tanto como las objetivas como las subjetivas. Ahora, eh, la diferencia entre ambas incompatibilidades pues, es la siguiente. Las objetivas son más que personas que comparten o tienen cercanía respecto a estilos y preferencias personales de debate y adjudicación que pueden implicar un sesgo académico, o de otra manera se puede explicar que es como cuando hay, por así decirlo, una cercanía académica, llámese que la persona jueza sea un coach de debate o cosas como esas, ¿no? Esos tipos de incompatibilidades se pueden presentar en, durante la ronda. Entonces, prácticamente desde que dan su incompatibilidad, es, por así decirlo, se mantiene hasta precisamente no los van a poder, por así decirlo, adjudicar esas rondas, ¿no? Entonces, luego tenemos las incompatibilidades subjetivas, que son más que situaciones previas que pueden alterar, condicionar o limitar la objetividad entre las personas debatientes y las personas juezas no contempladas en las incompatibilidades objetivas. ¿Cuál es la diferencia como tal entonces entre las incompatibilidades objetivas y subjetivas como tal? Pues las incompatibilidades objetivas como tal, pues, como les expliqué, es más que nada enfocado al área de que, por ejemplo, si Sara fue mi coach de debate, digamos, o es mi coach de debate, vamos a poner que es mi coach de debate dentro de mi institución, eh, ahí existe una incompatibilidad, pues, objetiva, ya que, pues, prácticamente se ve como un sesgo académico o puede alterar un poco el tema de la, eh, ¿cómo se llama eso? Va a haber como una alteración con los resultados, por así decirlo, ¿no? O puede haber como esas diferencias. Y pues la subjetiva es más que nada, por ejemplo, en relaciones de amistad que prácticamente que no pueda permitir como esa parcialidad. Vamos a poner otro caso, digamos que Camila, que es la trainee de nosotros. Camila es una amiga que, por ejemplo, conozco desde hace 5 años y ella sabe cómo debato en las rondas, cómo me desenvuelvo y demás. Y digamos que por alguna extraña razón de la vida, ella quedó en mi sala. Entonces, y ella es persona jueza. Y ella nos está adjudicando y yo no sabía que iba a ir al torneo. Digamos que en un caso, ella nota que su amigo, o sea, yo, estoy en la sala. Al momento de adjudicar, puede haber esa pequeña como imparcialidad, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos como una relación, pues,
de hace un tiempo. ¿Sí? Sí, añadiendo ahí también un poquito más, hacemos la diferenciación de estas incompatibilidades porque es competencia del Comité de Equidad tratar las incompatibilidades subjetivas, pero en cambio es competencia del equipo de adjudicación determinar cómo van a aplicar las incompatibilidades objetivas, si las van a tomar o no. Y entonces, en ese caso, los equipos de adjudicación en los torneos serían los encargados de determinar ciertas reglas que ayuden a medir si se aplica o no una incompatibilidad objetiva. Siendo un posible ejemplo, determinar cuántos años siendo estudiante o coach de una persona puede marcar una incompatibilidad académica o cuántos torneos debatidos con una persona podrían marcar una incompatibilidad objetiva por carácter académico, pero esto viene a ser facultad del equipo de adjudicación. Entonces, en la que más queremos profundizar en este taller es en la incompatibilidad subjetiva, porque son las que vamos a tomar a través de un formulario que se va a compartir con un listado tanto de personas participantes como de personas juezas que van a estar en el taller. Y la idea es que ustedes puedan tomar ese listado y buscar las siguientes cosas. Si hay una persona, por ejemplo, si yo soy participante, tendría que buscar si hay una persona jueza con la que yo considere que hay una situación previa que podría condicionar a esa persona a no adjudicarme de la manera más imparcial posible, que no me adjudicaría como adjudicaría al resto de las personas en la sala. En cambio, si yo soy una persona jueza, yo lo que tendría que buscar es si en el listado de participantes hay alguien con quien he tenido una situación previa que yo podría considerar que si está en mi sala cuando estoy adjudicando, tal vez no le voy a dar la misma evaluación que le daría a alguien por tener el mismo desenvolvimiento. Y esto podría verse ya sea por situaciones positivas o negativas. Las situaciones positivas, como decía Jorge, podría ser una amistad muy fuerte de muchos años que le impidan ya sea a la persona jueza ver a la persona participante con la objetividad con la que debería calificarla por el vínculo de amistad que existe. También podría ser si existe un vínculo amoroso o romántico, pero también podría ser si han habido situaciones negativas. Por ejemplo, que haya una persona con la que previamente han tenido un conflicto, con la que previamente han tenido alguna situación de equidad, de alguna queja, alguna denuncia. Tal vez si una persona con la que ya han tenido que ir a un proceso de mediación, a la que se le han aplicado sanciones por una conducta que tuvo hacia ustedes, esas son situaciones en las que hay una situación previa negativa y el formulario que les vamos a compartir les va a permitir colocar tanto sus datos como los datos de la persona eh, con la que consideran que se les debe marcar una incompatibilidad subjetiva y se les va a permitir explicarnos la situación. Hay que recalcar acá que no todas las personas con las que ustedes soliciten la incompatibilidad van a ser, se van a tomar esas incompatibilidades. ¿Por qué? Porque para eso está el Comité de Equidad para evaluar la situación. Entonces, entre más contexto nos den o más claridad nos den respecto a por qué consideran que debería aprobarse esa incompatibilidad subjetiva, ya sea explicándonos que hubo una situación negativa o que hay una situación de un vínculo positivo, eso nos va a ayudar al Comité de Equidad para poder determinar mejor cómo aplicar esas incompatibilidades y que en todas las salas podamos garantizar imparcialidad, que en todas las salas las evaluaciones sean justas y que no hayan resultados que sean como cuestionables a nivel de relaciones interpersonales. Entonces, en este punto, pues cualquier duda que tengan cuando se comparta el link del formulario, nos la pueden hacer llegar al grupo. E igualmente les agradeceríamos que al llenar el formulario se tomen el trabajo de leer los listados de participantes o los listados de personas juezas, dependiendo de en qué lado están,
para poder determinar esto con anticipación y darles el tratamiento y la respuesta adecuada a todas las personas como en el mejor tiempo. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bien, como siguiente punto tenemos pues los atributos protegidos, más que nada como esos, ¿cómo se los puedo explicar? Como esas especies de características que tiene una persona debatiente, una, pues, una persona debatiente, por así decirlo, eh, protegido, valga la redundancia, como lo dice el nombre, durante todo un, eh, todo una, ¿cómo se puede decir? Como dentro de todo el torneo o todo también de una ronda, sí. Entonces, aquí está más o menos una lista de cuáles son esos atributos protegidos, por ejemplo, la racialización, el color de piel, ascendencia, descendencia, nacionalidad, o sea, como esos eh, puntos que lo hacen a uno como persona, por así decirlo. También podemos estar con el género, la identidad de género, el sexo, la orientación sexual, las afiliaciones políticas, creencias. O sea, prácticamente son eh, como les comenté, como unas características que cada persona debatiente le hace como persona, valga la redundancia, para no estar como bajo la misma idea, que pues esto también puede caer, por ejemplo, si hay una vulneración de estos atributos, más adelante se los explicaremos, pero si hay una vulneración de estos atributos, puede caer a una consecuencia que pues más adelante eh, se les explicará. Siguiente. Sí, un ejemplo de lo que decía Jorge hace un momento es la frase, el lenguaje inclusivo no está reconocido en la RAE y nos parece mal que nos estén obligando a utilizarlo. Esta frase es continuamente utilizada, por ejemplo, cuando una persona debatiente toma la decisión de hablar en lenguaje inclusivo em, y otra persona en la sala considera que se le está haciendo esta imposición y que todo el mundo debería hablar como lo dice la RAE. Sobre este punto, considerando los atributos protegidos y la inclusión de todas las identidades, no se puede obligar a utilizar no se puede obligar a las personas a utilizar un lenguaje que excluya opciones neutras. Entonces, más adelante les vamos a traer una opción que reconoce tanto las opciones neutras utilizando la inclusividad y a la vez también puede ser utilizado por las personas que les gusta mucho la gramática y el lenguaje español y quieren seguir todos los lineamientos de la RAE. Hay un punto de balance perfecto que protege tanto los atributos protegidos como el idioma español y entonces eso es lo que se propone principalmente desde el Comité de Equidad, pero a la vez se propone el respeto a las personas que toman la decisión de utilizar el lenguaje inclusivo, porque primero no es una imposición a las demás personas en la sala, eh, ni tampoco están faltando el respeto a las demás personas al utilizarlo. Entonces, como decíamos al principio de esta presentación, la base de este comité y los principios de este comité son tolerancia y respeto y esa búsqueda de crear espacios seguros. Entonces, si bien no se le impone nada a nadie, hay como ciertas reglas para que todas las personas en los espacios del torneo sean respetadas. Otro ejemplo que también encajaría perfecto con el atributo protegido que mencionaba Jorge de la experiencia de debate es que no es admisible en este torneo que una persona descalifique o denigre a otra porque tenga poca experiencia en el debate. Este es un torneo en el que felizmente tenemos a muchas personas que debaten por primera vez y, por ejemplo, no se toleran frases como, ah, es que ni siquiera te voy a escuchar porque eres muy malo en esto, o tú eres muy mala en esto, no me gusta cómo debate tal persona, así que no le presto atención. No se permiten ese tipo de señalamientos hacia otra persona que está participando en la sala, porque independientemente del tiempo que tengan como debatientes,
todas las personas como que deben recibir el mismo nivel de respeto. Entonces, no se admite, por ejemplo, faltarle respeto a alguien por la poca experiencia o la mucha experiencia que tenga en debate. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y ahora sobre esto, por eso creamos la conducta general y también las conductas prohibidas que las va a explicar Jorge, que nos van a ayudar como a saber qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer para que todas las personas en todos los espacios nos sintamos respetadas, para que sean espacios seguros, para que sean espacios productivos, que podamos desarrollarnos al máximo y como que disfrutemos la experiencia aprendiendo, que podamos enfocarnos en eso, en el crecimiento del aprendizaje y evitar conflictos o inseguridad o crear espacios de inseguridad hacia alguna persona. Para esto, la primera conducta o la primera regla que debemos seguir es respetar el código de conducta del torneo, que está disponible para la lectura de cualquier persona. Si me ayudan desde organización o si no yo misma al final del espacio o en las semanales estamos compartiendo para que hagan lectura de lo que explicamos en este taller. También algo que es una regla muy, muy importante es evitar las conductas prohibidas que va a explicar Jorge en la siguiente diapositiva. Evitar esas conductas va a ayudar precisamente a que todas las personas estemos seguras, tanto física como mental, como emocionalmente. Y hay que abstenerse de interrumpir a otras personas debatientes, personas juezas, miembros de equidad, ya sea en espacios presenciales o virtuales. Esto respecto a las salas de debate o a cualquier otra intervención. Por ejemplo, ahora, si estamos haciendo una presentación entre Jorge y yo, antes de intervenir una de las dos personas, esperamos a que la otra termine para no interrumpirle, porque eso es respeto básico a su expresión en este espacio, a su tiempo en este espacio. Igualmente, cuando estén en las salas, todas las personas van a tener su tiempo para dar su discurso. Entonces, hay que abstenerse de, por ejemplo, que si está hablando la primera persona oradora y a mí todavía no me toca, yo tenga el micrófono abierto y le esté hablando de fondo o le ponga una música o haga cosas que le van a distraer. Porque independientemente de si la persona está en su primer torneo o en su quinto torneo, todas las personas merecen que se les escuche el discurso con el mismo respeto y con la misma atención. Entonces, absténganse de hacer cualquier ruido que interrumpa a las personas debatientes. Igualmente, sobre los puntos de información, claramente este formato de debate permite hacer puntos de información a las demás personas debatientes, pero deben abstenerse de insistir si la persona ya ha dicho que no los va a tomar. Por ejemplo, si eh, yo soy de gobierno y Jorge está en la oposición y yo estoy esperando que Jorge me conteste un punto de información y Jorge me dice, no voy a tomar ningún punto de información, eh, voy a seguir con mi discurso. No tengo por qué abrir mi micrófono y estarle diciendo, dame un punto de información. No tengo por qué hacer cosas que le interrumpan si ya me ha dejado claro que no quiere utilizar su tiempo para eso. Entonces, igualmente eso, también en los espacios presenciales, abstenerse de interrumpir, digamos, entrando y saliendo de la sala, sonando cosas, eh, ya sea sonando bolígrafos, tirando cosas al piso, hablando fuerte, cualquier cosa que interrumpa el discurso o las intervenciones que tengan las personas. Y de la misma forma, cuando organización nos está dando un anuncio, pues escuchar con respeto y no estarle hablando de fondo porque eso no permite que llegue el mensaje a todas las personas. Sobre la cuarta regla, recibir los comentarios de retroalimentación emitidos por el Comité de Equidad. El Comité de Equidad va a estar muy atento a cualquier situación que se dé y vamos a tratar de
tener un espacio que sea principalmente de enseñanza y prevención, pero si efectivamente hay que dar una retroalimentación o hay que hacer llamados de atención, pues hay que escuchar eso con respeto porque van a ser comentarios emitidos con respeto. Entonces, de la misma forma en la que, por ejemplo, Jorge y yo nos estamos expresando con respeto con todas las personas acá, si alguien se nos acerca a preguntarnos algo, pues se espera exactamente lo mismo, que nos hablen con respeto, de buena manera. Y que igualmente cuando les estamos hablando, pues que nos escuchen de la misma forma en la que les escucharíamos. Otra de las reglas es aceptar la decisión de las personas adjudicadoras y del comité de equidad. Respecto a las decisiones de las personas adjudicadoras, yo también debatí por muchos años y yo sé que a veces no se siente tan bien perder, porque yo creo que al final del día cuando competimos, eh, uno entra a la sala y está pensando como que, ay, ojalá gane el primer lugar. Ojalá, bueno, que quede de segunda me daría felicidad. Y entonces a veces cuando no tenemos el resultado que estamos esperando, pues tomamos como una actitud negativa, o tomamos como una actitud desafiante hacia las demás personas. Y precisamente el espacio lo que busca crear es que podamos aprender incluso de lo que al principio podría considerar la persona una derrota, porque incluso si no ganan el primer lugar, pues van a tener la oportunidad de escuchar feedback, van a tener la oportunidad de adquirir experiencia, van a tener la oportunidad de aprender más sobre debatir. Entonces, se busca como que haya esa actitud eh, de escuchar las críticas constructivas, de escuchar todo el feedback, la retroalimentación que les den las personas juezas y tomar esa decisión con respeto igualmente, incluso si el resultado no es el que les gustaría. Y respecto a las decisiones del Comité de Equidad, pues ya les hemos mencionado que hay procedimientos y se pueden aplicar sanciones que se van a explicar más adelante. E igualmente, de la misma forma en la que todos los procedimientos los vamos a llevar con respeto, pues esperamos ese mismo nivel de respeto en las decisiones que se tomen. Igualmente, ahora en la contraparte, a las personas juezas se les pide que den retroalimentación constructiva a las personas debatientes. Es decir, que la idea es que todas las personas debatientes puedan obtener un aprendizaje o que puedan visualizar cómo han llegado al resultado en su sala. Y esa retroalimentación debe darse de forma constructiva y respetuosa. eh, Todas las personas adjudicadoras que van a estar en el torneo saben cómo adjudicar y claramente ese no es el enfoque de este comité, pero sí promover que todas esas retroalimentaciones las hagan desde el respeto, desde la idea de que las personas debatientes puedan aprender a partir de esa retroalimentación y que incluso si no han obtenido el resultado esperado, pues salgan de ahí con un aprendizaje nuevo o con un punto de mejora que puedan trabajar en las siguientes rondas. También hay que referirse a las personas debatientes y a las personas juezas por sus respectivos pronombres. Eso es algo que vamos a explicar más adelante con la política de pronombres. Y también la regla final, que es como el principio de todo lo que les he dicho, hay que tratar con respeto a todas las personas del torneo, no importa si son debatientes, si son personas juezas, si organizan, si son de los equipos académicos, si llegaron a ver una ronda. A cualquier persona que esté en los espacios hay que tratarla con respeto y amabilidad. Siguiente, por favor. Sí, disculpe. Entonces, como siguiente punto, así como lo comentaba Sara, dentro de las conductas generales también tenemos pues algunas de las conductas prohibidas, como las que tenemos aquí, por ejemplo, la de acoso, entonces los dos tipos de acoso, tanto acoso, el acoso que todos conocemos, acoso sexual, abuso sexual, bullying, discriminación, hostigamiento, revictimización y violencia. Dentro de todos estos puntos, pues
Estos son prácticamente las conductas que, no voy a decir penalizan, pero que prácticamente, em, ay, disculpen, que estoy, sí, ajá, que prácticamente esas son como las conductas que están prohibidas dentro del torneo que puede llevar a una, pues, consecuencia dentro del torneo. Y como lo explicó Sara, hace unos momentos, todo esto conlleva a unas decisiones que el equipo de equidad toma y que se debe de tomar de, eh, de la mejor manera, ¿no? Creo que a cierto punto, pues, como lo habíamos comentado al principio, el Comité de Equidad trata siempre de fomentar esos espacios seguros desde que inicia el torneo hasta que termine, así como lo especificamos las intervenciones pasadas, desde que estemos desde las rondas virtuales hasta que se cierre el torneo en general, por así decirlo. Siguiente. Ahora, sobre la política de pronombres que les mencionaba hace un rato que es obligatorio cumplir. Em, la política de pronombres no solamente se aplica en las salas de debate, sino en todos los espacios del torneo, así como todo el protocolo. Y va a iniciar de la siguiente forma. Antes de que ustedes inicien el debate, digamos, ya entraron todas las personas que van a participar, todos los equipos, y entra el panel de las personas juezas, que son quienes les van a adjudicar. Y entonces va a haber una persona principal en ese panel de personas juezas. Y esa persona va a ser la primera en presentarse, digamos, que yo diga, hola, soy la jueza principal de esta sala, mi nombre es Sara y mi pronombre es ella. ¿Qué significa eso? Que ya ustedes saben mi nombre y saben que cuando se dirigen hacia mí deben hacerlo utilizando el ella, porque ella es el pronombre con el que yo me he identificado. Posteriormente a que la persona principal del panel de personas juezas se presente e indique su pronombre, si así lo desea, porque ahorita vamos a hablar sobre la opción de no hacerlo, va a invitar a que las demás personas juezas que le estén acompañando hagan lo mismo y luego va a invitar a que todas las personas participantes en la sala hagan lo mismo, les va a ir llamando por orden de equipo y van a poder hacer esto. Entonces, aquí hay dos puntos. Primero, tienen la opción de identificar un pronombre. Digamos, el mío, yo digo, mi pronombre es ella. Pero también existe la opción de decir, hola, mi nombre es Sara y soy la primera oradora. Y ya, no digo más nada. O sea, no es obligatorio indicar un pronombre. ¿Qué sí es obligatorio? Respetar los pronombres de las demás personas. Por ejemplo, si yo he dicho que mi pronombre es ella, no está bien que Jorge llegue y se refiera a mí como él, porque yo ya le he dicho que mi pronombre es ella. Entonces, sobre esto, hay varias opciones cuando se van a referir a un equipo o al panel de las personas juezas y por alguna razón no anotaron los pronombres o se les olvidó en el momento cuando están hablando. ¿Cuál es la opción viable aquí para no violentar la política de pronombres si se les complica mucho anotar todos los pronombres o en el calor del debate se les olvida? Refiéranse de una forma neutra, ya sea diciendo la bancada tal, la primera persona oradora o diciendo el panel de personas juezas. Igualmente, si hay personas, digamos que Jorge y yo somos del panel y yo digo que mi pronombre es ella y Jorge dice que su pronombre es él. Cuando se refieren al panel, van a utilizar panel, no van a decir ni ellos ni ellas, sino que se va a buscar la opción neutra, que es el panel de personas juezas. Entonces, o si no, simplemente el panel. Igualmente con los equipos, pueden decir simplemente bancada, equipo, primera persona oradora, como ha dicho el equipo anterior. No es necesario
que memoricen todos los pronombres de la sala, pero si no los van a anotar, pues se les invita a utilizar las opciones neutras para mantener el respeto hacia todas las personas y hacia todas todas las identidades. Entonces, misgendering es tratar o dirigirse a una persona con un pronombre que no es el que le corresponde, asumiendo de forma consciente o inconsciente que su género es otro. Esto podría verse como que yo no presto atención cuando las demás personas están diciendo sus pronombres y deliberadamente tomo la decisión de asignarles los pronombres que yo creo que deberían tener. O también podría verse como que si los escuché, sí escuché los pronombres, pero no los anoté y me equivoco cuando me estoy refiriendo hacia una persona. Se busca ante todo evitar que se dé esta situación para poder respetar las diferentes identidades que puedan existir en el torneo. Entonces, como les dije, particularmente yo les invito a que cuando cada persona se está presentando, anoten su pronombre y si se les pasa o se les olvida en el momento, utilicen opciones neutras. Refiéranse a la persona oradora del equipo contrario, a la persona que habló antes de ustedes, al panel, a la bancada, pero no asuman pronombres, especialmente cuando la otra persona los ha indicado, porque es parte de respetar la identidad de todas las personas en el espacio. Pásala, por favor. Entonces, también tenemos una política de lenguaje y les mencionaba hace un rato que está totalmente permitido y se debe respetar el uso del lenguaje inclusivo, pero también tenemos la opción del lenguaje neutro, que es lenguaje que existe en la RAE y es un lenguaje que incluye a todas las identidades de género y que mantiene el respeto. Entonces, no es obligatorio usar uno de los dos, o no es obligatorio, digamos, usar específicamente el lenguaje inclusivo o específicamente el lenguaje neutro. Todas las personas en este espacio tienen la libertad de, después de esta explicación, decidir, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar lenguaje neutro. O ¿sabes qué? Yo pienso que el lenguaje inclusivo es el que va mejor. E independientemente de la opción que tomen las demás personas, deben respetar eso, porque ambas opciones incluyen a todas las personas, a todas las identidades, y ambos tipos de lenguajes se permiten en este torneo. ¿Cómo se ve el lenguaje inclusivo? Con la modificación gramatical de palabras, cambiando la palabra a del femenino por una e. Por ejemplo, la versión femenina sería niñas, la versión masculina serían niños, la versión del lenguaje inclusivo sería niñes. Entonces, esa modificación está completamente permitida para las personas que decidan utilizar lenguaje inclusivo y, como les digo, las demás personas deben respetar a quienes tomen esta decisión. Y también tienen la otra opción, que es lenguaje neutro, que es el uso de palabras neutras que agrupan categorías de personas y que básicamente son palabras plurales o palabras colectivas que están registradas evidentemente también en la RAE. Por ejemplo, a lo largo de este taller han podido observar que me refiero a ustedes como participantes, que es una palabra de género neutro. Igualmente, si digo personas juezas, si digo panel, son palabras que agrupan colectivamente a varias personas. Si digo el equipo, si digo la bancada, y eh, no estoy asignándole, modificándole la identidad a nadie, no estoy asumiendo la identidad de nadie, sino que estoy utilizando palabras neutras que también existen en la RAE y que son perfectamente inclusivas para reconocer toda la diversidad que pueda existir en este espacio. Entonces, como les digo, ninguna de las dos opciones es mejor que la otra, ninguna de las opciones se le va a imponer a quien decida utilizar la otra, pero sí es obligatorio que tomen una de las dos por respeto a todas las identidades que existan. Eh, Pásala, por favor.
Ok, también tenemos una política de accesibilidad e inclusividad. En este torneo hemos tomado el compromiso de no solamente reconocer que existen barreras, sino también reducirlas y eliminarlas, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y estamos hablando principalmente de discapacidades, pero también de otras condiciones o enfermedades que puedan condicionar su desempeño en el torneo o que puedan, en caso de que la organización y el equipo de equidad no hagamos lo necesario para reducir las barreras que pudiesen afectarles en algún momento. Entonces, básicamente la política de accesibilidad e inclusión tiene algunas reglas. La primordial es que no se permite ningún tipo de discriminación a personas por ningún tipo de discapacidad, por ningún tipo de divergencia, por ningún tipo de condición físico mental o enfermedades o trastornos físicos mentales. Eh, y aparte de la protección de la no discriminación hacia cualquier persona que esté dentro de estos grupos, pues también tenemos, como les digo, la misión o el compromiso de eliminar las barreras que puedan existir. Entonces, para eso hay un formulario de requerimientos particulares que también se les va a compartir por el chat. Y en ese formulario, lo que nos pueden hacer llegar son las solicitudes que tengan ustedes a nivel individual, si consideran que tienen alguna condición, alguna enfermedad, alguna situación específica, alguna discapacidad, eh, y consideran que desde la organización o desde Equidad podemos hacer algo para que no haya una barrera y se puedan desenvolver de la misma forma que todas las demás personas. eh, Pueden llenar ese formulario y entre más temprano lo llenen, pues full con más, eh, como con mucha más rapidez vamos a poder darle solución a esas cosas. Como les decía, ahí pueden colocar no solamente notificaciones de si tienen alguna discapacidad de origen sensorial, ya sea de origen visual, auditivo, si tienen alguna condición de movilidad reducida y digamos en la etapa presencial del torneo requieren que adaptemos algún espacio o tienen alguna algún requerimiento específico respecto al espacio en el que van a debatir. Igualmente, si tienen alergias en las que necesiten alguna modificación específica, pues también se les va a dar un formulario. Si tienen alguna enfermedad particular que les haga requerir algo, también nos pueden notificar en ese espacio. La idea es que no todas las personas, digamos, por ejemplo, yo tengo una enfermedad, pero no requiero asistencia de parte del equipo de organización, entonces me siento cómoda sin que lo sepan, no se los tengo que decir. O sea, no es obligatorio reportar ningún tipo de condición, enfermedad o discapacidad. Pero si, por ejemplo, digamos yo que tengo alergias ambientales, voy a la etapa presencial y considero que estar en un espacio en el que me exponga a lo que me da alergia puede perjudicarme, ahí es donde le tengo que avisar a organización para que se aseguren de que el espacio en el que principalmente voy a estar no me exponga a tener una reacción alérgica. Entonces, así, en cualquiera de los casos en los que consideren que hay alguna medida que se debe tomar de parte de organización o equidad, o hay algo que podemos hacer para prever cualquier barrera o que su participación se vea desmejorada por esa situación, nos la pueden hacer saber en ese formulario. Pásalo, por favor. Bien, ahora pasamos a las políticas de dispositivos electrónicos. Pues, déjame un momento. Sí. Pasamos ahora a la política de dispositivos electrónicos. Esto se divide pues en dos secciones. Una sección que se aplica para rondas virtuales que les voy a explicar, pero así como también se aplican para rondas virtuales, también son aplicables para rondas presenciales que se explicarán más adelante.
Pero para rondas virtuales, más que todo, se permitirá el uso de estos dispositivos solo en casos, por así decirlo, mm, específicos, por así decirlo, o pues en estos casos que les voy a presentar, que es como para mantener como la comunicación entre el equipo, entre ustedes, para unirse al servidor del torneo, que para recordar que la plataforma de este año, el torneo, va a ser por Discord y pues, obvio, pues ahí necesitarán pues los dispositivos para conectarse y participar en el debate, para comunicar problemas técnicos a organización o al panel en sus salas, si, no sé, si tienen algún tema con el micrófono, hay personas que quieren encender cámaras, si tienen problemas con la cámara, que no están, eh, no es obligatorio, pero hay personas que se sienten cómodas con encenderla. Pero cuando tienen como esos temas durante la ronda o que no puedan escuchar a la persona que está haciendo su discurso. Y para comunicar situaciones urgentes en las que se requiera la asistencia de equidad. Por ejemplo, han llegado momentos y situaciones en el que, de ejemplo, yo me encuentro con, digamos que Sara es de oposición y yo me encuentro como gobierno y yo no sabía que Sara iba a participar en el torneo, por ejemplo. Y a alguien de equidad y les hago saber como que no, que me gustaría que en esta sala alguna persona de equidad estuviera presente porque resulta que tuve alguna situación con Sara en torneos pasados o fuera de el torneo o de torneos, tuve algún roce y me gustaría que estuvieran como pendientes de esa ronda. O sea, cosas como esas se pueden dar y pueden surgir y se pueden solucionar teniendo en cuenta que se comuniquen. No, pues, lamentablemente no tenemos como información de todo, pues, por así decirlo, esa, ese historial que tienen con algunas personas con las que comparten en sala. Entonces, es importante que si tienen algún tema o alguna situación con alguien de su sala, sea bueno que lo comenten, porque así cualquiera del equipo de equidad puede estar, pueden pasar, pues uno puede estar anuente y dos podemos intervenir en todo caso que necesiten la intervención, por así decirlo, ¿no? Y esto es importante, que es que queda prohibido, o sea, prohibido en todo lo que significa la palabra, el uso de dispositivos electrónicos para la búsqueda de información o para la construcción del caso. Ya sea que, por ejemplo, le tocó una moción histórica, es de ejemplo, ¿no? Un tema histórico. No se puede buscar información con respecto a lo que sucedió. O que, vamos a dar un caso, un ejemplo, vamos a decir poco probable, de que le escriban a ChatGPT para decir como que quiero construir este caso y quiero, o sea, son como ayudas externas que precisamente están eh, enfocados abajo para la construcción de casos, así pues como termino de leer, como dice que para solicitar ayuda en la construcción del caso a terceros, es decir, si yo le escribo a mi coach de debate como ayúdame eh, a construir este caso porque, no sé, no lo entiendo o me complico o cosas como esas son prácticamente conductas prohibidas, por así decirlo, o sí, no se puede hacer en rondas pues, virtuales, en este caso, como les estoy explicando, pues son acciones que no se pueden hacer, recordando que solo las acciones que se pueden hacer son las que ya mencioné, los 4 puntos que tenemos arriba. Y sí, siguiente. Y también tenemos la política de dispositivos electrónicos, disculpen el error ahí, aplicable a rondas presenciales.
Acá se prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico durante el tiempo de preparación y durante el debate en las rondas presenciales, con algunas excepciones. ¿Por qué en las rondas virtuales sí se permite usar el dispositivo en el tiempo de preparación y durante el debate? Pues por la naturaleza de la virtualidad, para poder comunicarse y para poder entrar a la sala, necesitan algún dispositivo electrónico. Pero en las rondas presenciales se van a sentar con la persona que esté en su equipo a hacer su preparación del caso, y luego van a entrar a las rondas y deben escuchar a las demás personas en sus intervenciones, y si tienen que comunicarle algo a la persona que está en su equipo, pues va a estar ahí mismo al lado de ustedes, entonces no necesitan como chatearle o llamarle o algo así, porque van a tener a la persona ahí mismo al lado. Los únicos casos en las rondas presenciales, entre los espacios de tiempo de preparación y debate, en los que sí se permite utilizar dispositivos electrónicos, es casos en los que el equipo de equidad haya aprobado previamente que el dispositivo es necesario para garantizar accesibilidad. Y esto, si digamos, en el caso del formulario de requerimientos particulares que les mencionaba anteriormente, si una persona que vive con alguna discapacidad nos comunica que utiliza algún dispositivo electrónico sin el cual no podría desempeñarse dentro del debate, pues el equipo de equidad va a evaluar eso y podría permitir que utilice ese equipo en específico, siempre y cuando sea un dispositivo para garantizar que pueda participar equitativamente en el torneo y que no le brinde una ventaja en la construcción del caso sobre otras personas. También en casos de urgencia médica en las rondas presenciales, es decir, si están en una sala y alguna persona particularmente tiene alguna condición o alguna enfermedad y en el momento se siente mal, pues esperamos que lo comuniquen, si no es organización, equidad, si tienen una persona acompañándoles afuera de la sala. En ese caso se permite que tomen el dispositivo para escribir que hay una emergencia, una situación médica, porque claramente no queremos que, si llega a ocurrir algo así, escale a mayores. Y también casos en los que se requiera la asistencia inmediata de equidad u organización. Esto podría verse también en caso de que ocurra alguna urgencia o alguna situación en la que nos necesiten inmediatamente. Si hay un conflicto en la sala y les gustaría llamar, digamos, que vaya una persona como observadora de equidad, o si hay alguna situación en la que necesiten urgentemente organización. Por ejemplo, si ha terminado el tiempo de preparación y han entrado a la sala y nada más hay un equipo en la sala, pues en ese momento pueden comunicarle a organización que están faltando los demás equipos, porque allí se necesita una asistencia para poder que inicie la ronda. Entonces, en esos casos específicos se permite el uso de dispositivos electrónicos, pero nunca, como dijo Jorge, para construcción de casos, para pedir ayuda a terceros, para consultar en internet, en ChatGPT o en cualquier herramienta que puedan encontrar en su dispositivo, por el principio de que eso básicamente es hacer trampa y pondría en desventaja a las demás personas que sí están siguiendo las reglas. Entonces, como bien hemos dicho, pues incurrir en estas conductas, básicamente hacer trampa, podría acarrear sanciones, que va a explicar Jorge más adelante. Entonces, es sumamente importante que tomen en consideración esto, porque si se les descubre haciendo algo de esto, digamos, citando textualmente algo que escribe ChatGPT, o se descubre que están hablando con una persona mientras están en una ronda de debate, se les podría descalificar por no cumplir con la política de dispositivos electrónicos. Pásala, por favor. Bien, ahora pasamos pues a este punto donde prácticamente eh, es como el procedimiento de qué sucede cuando, valga la redundancia, ocurre algún tema de los ya mencionados anteriormente.
Pues de parte de equidad siempre se hace un procedimiento por pasos. Como tenemos aquí, el primer paso es plantear una denuncia o una queja, pues estarán, eh, no recuerdo si ya los pasamos, creo que no, pero hay unos formularios de denuncia o quejas que se especifican eh, más o menos cuál es la diferencia, donde allí pueden expresar lo ocurrido, ya sea durante una ronda o durante un prep time o durante lo que haya sucedido, ¿sí? Entonces, primero se plantea una denuncia o una queja, luego se procede con la denuncia, digamos que Sara planteó la denuncia por el formulario, procedemos a revisarla y procedemos a tomarla en cuenta, o sea, todas las denuncias y todas las quejas queremos pues, resaltar que se toman en cuenta, o sea, claro está que ninguna es, eh, por así decirlo, ninguna se ignora, por así decirlo. Entonces, luego que se procede con la denuncia de que se explica toda la situación, así con las incompatibilidades, con las denuncias y las quejas es similar en el sentido de que entre más detalles nos cuenten con lo sucedido, creo que más fácil es para nosotros entender la situación. Entonces, sí les pedimos de parte de Equidad que cuando ustedes tengan algún tema, vamos a ponerle algún tema, con alguna persona o con alguien dentro del torneo, nos especifiquen o nos detallen como tal qué fue lo que ocurrió. No creemos tampoco como que ocurrió a las 7 de la mañana, no, o sea, nos especifiquen de por sí cómo fue lo sucedido para proceder a investigar la denuncia o la queja como tal, ¿no? Luego de eso, llegamos a las sanciones y medidas de reparación, donde pues prácticamente perdón, sanciones y medidas de reparación y por ahí mismo los mecanismos de resolución. Ok, ahí prácticamente dentro del protocolo y del manual existen una serie de, perdón, existen una serie de sanciones que se toman en cuenta durante el torneo, o sea, prácticamente como lo especificó Sara al principio, el protocolo es válido desde que inicia el torneo hasta que finalice, pero no finalice, por ejemplo, que finaliza la final, o sea, se finaliza todo que se dice, se cierra, es decirlo, ¿no? Donde prácticamente no voy a detallar todas las sanciones como tal, pero se puede, por así decirlo, se puede llegar desde un principio, desde un llamado a atención hasta pues la expulsión del torneo. O sea, eh, por ejemplo, si la falta incurre demasiadas veces, puede llegar desde un llamado a atención hasta la suspensión de una ronda o si lo amerita hasta la expulsión del torneo como tal. Esos son más o menos como las sanciones y medidas y por ahí mismo como los mecanismos de resolución. Más que todo los mecanismos de resolución, pues lo tratamos de hacer en base a, a la gravedad, por así decirlo, vamos a, no quiero decirle problema, pero a base de la gravedad del tema, ¿no? Entonces, y luego seguimos con los mecanismos de apelación. Prácticamente los mecanismos de apelación no es más que, por ejemplo, cuando la persona implicada, pues prácticamente da como a conocer desde el punto de vista de, o sea, desde el otro lado, por así decirlo, a explicar la situación como tal. O sea, siempre tratamos siempre queremos escuchar ambas partes del problema, ¿no? A cierto punto podemos escuchar o podemos entender lo que pasó desde su lado, pero siempre tratamos de concretar la información del otro lado para que haya, por así decirlo, esa eh, eh, arreglos de conflicto, por así decirlo, o esas soluciones de conflicto. Siguiente. Sí, también añadiendo un punto más aquí en la parte de los procedimientos,
Eh, en cuanto al mecanismo de apelación, la apelación, por ejemplo, puede darse como que como comité de equidad tomamos una decisión de expulsar a una persona del torneo y que no pueda participar más en ninguna edición. Em, y esa persona no está de acuerdo con esa decisión, entonces decide presentar una apelación. En esa apelación, la persona tendría que sustentar, de acuerdo al código, al protocolo, es mediante un correo, pero también se va a permitir hacerlo por escrito en las rondas presenciales en caso de que se dé la situación. Y esa apelación básicamente sería que no está de acuerdo con una decisión de una sanción, no para medidas preventivas o reparativas de equidad, sino en la aplicación de una sanción. eh, y para eso, entonces, para evaluar esa exposición que ha dado la persona sancionada, se conformaría un comité aparte en el que van a haber 3 personas. Esas 3 personas pueden salir de una persona de organización, una persona de tabulación, una persona de adjudicación o una persona de equidad. O sea que de esos 4 grupos de personas se eligen 3 personas y no pueden ser 2 del mismo grupo. O sea que no pueden ser 2 de tabulación. Sería máximo una de cada grupo. Y entonces esas personas le darían una segunda revisión a la situación para determinar si confirman que la decisión que ha aplicado equidad se mantiene o si no se mantiene. Entonces, también recordarles lo que decía al inicio de que buscamos crear espacios que sean como desde la educación y la prevención, y la idea es que no lleguemos a la aplicación de las sanciones, y por eso lo primero que hacemos son mecanismos para resolver el conflicto a la brevedad, para evitar que se dé el conflicto, o sea que tomamos medidas preventivas y medidas reparativas si se ha dado algo que es una situación menor y las partes implicadas consideran que se puede resolver. Entonces, en esos casos, pues les invitamos a que si se les hace un llamado de atención respecto a alguna conducta en específico, digamos que hay una queja de que le están gritando a las personas en su sala y se les hace un llamado a la primera que se les hace el llamado, tomen en cuenta eso y no reincidan en conductas que les pueden acarrear sanciones, porque todo eso se valora desde el Comité de Equidad. Si algo ocurre una vez accidentalmente y no es sumamente grave, puede que haya una medida más de carácter reparativo o si vemos que se está llegando a esa conducta, pues que se tome una medida preventiva, pero en los casos donde hayan conductas graves o conductas reincidentes, dígase las conductas prohibidas que ya mencionamos anteriormente, las sanciones van a ser las más graves que pueden encontrar en el protocolo, que pueden incluir incluso reportes a docentes que les están acompañando en caso de que hayan incurrido en faltarle respeto a alguien, si han acosado a alguien. Entonces, eh, eviten caer en conductas prohibidas, no solamente para evitar que se les aplique una sanción, sino también por la seguridad y el respeto hacia todas las personas que estamos acá en el espacio de PCL. Finalmente, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Si hay algún punto de esta presentación que quieran aclarar, pueden alzar la manito donde dice participar. Ajá, alzó la mano Brainer. Brainer, cuéntanos tu pregunta. El formulario de incompatibilidades subjetivas y objetivas, ¿cuándo lo mandarían? De parte del Comité de Equidad, vamos a compartir el formulario de incompatibilidades subjetivas, porque como les decía, el de incompatibilidades objetivas es competencia del equipo de adjudicación. Entonces, si el equipo de adjudicación determina que va a aplicar o no, o si van a colocar ciertas reglas, ya eso dependería 100% del equipo de adjudicación. Pero el de incompatibilidades subjetivas se va a estar compartiendo esta semana, igual con el listado de participantes y las personas juezas para que puedan revisar
si hay alguien ahí que conocen y se dio una de las situaciones que mencionamos anteriormente. Em, Tengo una pregunta. Sí, diga. Si una persona, digamos, de su equipo es sancionada, ¿el resto del equipo quedaría afectado? Pues de por sí depende de la sanción, ¿no? Creo que a cierto punto, por ejemplo, como les explicaba, que podía conllevar, por ejemplo, a la suspensión de una ronda, por lo general, en ese caso, de por sí, solo se suspende como a la persona que, valga la redundancia, se le suspendió de esa ronda. O sea, tipo, si por ejemplo, Sara y yo somos equipo y digamos que yo tuve algún conflicto y en ese caso, digamos que incurrí en esa falta, vamos a ponerle algún ejemplo, digamos que incurrí 3 veces en esa falta y a mí me suspendieron de esa ronda, Sara puede entrar a debatir como Iron, por así decirlo, ¿no? Ya depende de la sanción, es que puede afectar al equipo. Sí, o sea, también sobre eso, Ana, como decía Jorge, no hay una regla específica de que en todos los casos te afecta de la misma forma, porque también habría que entrar a evaluar con el resto de los equipos académicos en qué ronda se está dando la situación y qué tipo de sanción se le está aplicando a la otra persona, pero en algunos casos particulares, digamos en las rondas clasificatorias, si una persona estuviese suspendida por una ronda, la otra persona del equipo perfectamente podría participar en esa ronda haciendo los dos discursos. Entonces, si sobre eso habría que considerar en qué ronda van, o sea, cuántas rondas han debatido, y la sanción en específico que se ha aplicado para poder determinar entonces qué ocurre con la otra persona. Si alguien más tiene una pregunta, también pueden alzar la manito. O pueden escribir también en el chat. Anthony Velasco, cuéntanos. Hola, buenas noches. Sí, mira, con relación al tema de las incompatibilidades objetivas, ocurre que en el club de debate del colegio en el que trabajo, yo funjo como asesor de aquel club, pero a la vez también soy debatiente para el club de debate de la universidad, que va a participar también acá en un torneo. ¿Existe en este caso una incompatibilidad con los Sí, chicos míos de la como, asesoría en el colegio? como les decía, explicamos las incompatibilidades objetivas más que nada como para poder diferenciarlas, pero acá en el comité de equidad nada más vamos a evaluar y a poner las reglas para las subjetivas. Entonces, no sé si de repente hay alguna persona del equipo de adjudicación en la llamada, pero las incompatibilidades objetivas y las reglas con las que se apliquen, si se aplican, son 100% decisión del equipo de adjudicación. Si hay alguien de adjudicación en la llamada, que por favor
pueda responder la pregunta. Si no, con gusto vamos a estar dejando después la respuesta en alguno de los chats. Porque si, como les decía, desde Equidad solamente vamos a bajar el formulario de incompatibilidades subjetivas. Creo que no hay nadie de adjudicación en la llamada. Entonces, después de la llamada me voy a asegurar de que haya la aclaración de si se van a aplicar las incompatibilidades objetivas, cuáles serían las reglas, y si no, pues para que sepan que nada más sería llenar las subjetivas, que sería por conflictos o por situaciones positivas de amistad, de cercanía, situaciones así. Respecto a las académicas, les dejamos la respuesta después en el chat. Veo también que, a ver, no sé si alguien más tiene una pregunta. También respecto a los formularios, los vamos a estar dejando en todos los grupos. Igual si cuando los están llenando les surge alguna duda sobre alguna de las preguntas, nos pueden escribir. Tanto Jorge como yo estamos en los grupos y estamos a toda la disposición para contestarles. Camila también está en los grupos, que es nuestra trainee. Lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero también está 100% a la disposición. Así que si les surge cualquier duda sobre algo de eso, nos pueden escribir también después por WhatsApp. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, porque no veo ninguna otra manito levantada, quiero agradecerles de parte del equipo de equidad, del Comité de Equidad, por haber asistido a este taller. Esperamos que tomen muy en cuenta las reglas que hemos mencionado hoy y las conductas que hemos mencionado hoy para que el torneo se desarrolle de la mejor manera, para que sean espacios llenos de respeto, que haya seguridad para todas las personas que estamos acá y pues que puedan aprender mucho, que 100% estén con el enfoque en aprender y disfrutar del torneo y no haya ninguna situación incómoda, ninguna situación problemática para que puedan disfrutarlo al máximo. E igualmente, pues que si ocurre alguna de esas situaciones, se acerquen lo antes posible al Comité de Equidad para garantizar que no se repitan. Y más que nada eso, agradecerles por asistir al taller e invitarles a que llenen los formularios, a que lean el protocolo, que es el documento completo de lo que hemos resumido hoy, y que si tienen alguna duda o si quieren comunicarnos algo, pues lo hagan con confianza. Muchas gracias a todas las personas por ser parte del taller del día de hoy. Recordemos que estén pendientes a nuestras redes, ya que estaremos anunciando los próximos talleres.